Hola, yo soy Gloria y voy a hablar sobre los verbos ser y estar y los usos para cada ejemplos. El verbo ser y estar significan be en inglés, pero hay usos diferentes para cuando se usa el verbo. Cada verbo tiene una conjugación diferente en cada tiempo. En el presente de ser, las conjugaciones son soy, I am, eres, you are, es, he, she, it is, somos, we are, sois, y'all are, y son, they are. En el presente de estar, las conjugaciones son estoy, I am, estás, you are, está, he, she, it is, estamos, they are, estáis, y'all are, están, they are. Ser y estar son verbos irregulares en cada tiempo. Las conjugaciones son diferentes. Ser tiene 6 usos y es para describir la condición de algo. La palabra doctor en inglés es una forma para recordar ser. Ser es usado por descripción, ocupación, características, el tiempo, el origen y la relación. Un ejemplo de ser es el coche es verde y grande. En inglés, significa the car is green and big. Este es una descripción del coche, entonces es ser. Un otro es yo soy de Cincinnati, Ohio. Significa I am from Cincinnati, Ohio. Este escriba describiendo mi origen, entonces es ser también. Si algo es permanente, como el color o un lugar de nacimiento, se debe usar ser. Estar tiene 5 usos y es para describir algo que es temporal. Place es una palabra que se usa para recordar los usos. Place es para la posición, la locación, la acción, la condición y la emoción. Hay 5 ejemplos con cada letra en place. Yo estoy sentado, tú eres en la clase, él está comiendo, nosotros estamos enfermos y ustedes están tristes. Y yo tengo 2 ejemplos también. Primero, yo estaba nerviosa después de la prueba. ¿Qué significa? I was scared after the quiz. Este es una emoción, entonces es estar. También, mi hermano está en nuestra clase. ¿Qué significa? My brother is in our house. Este es la locación de mi hermano. Él va a salir. Su locación, entonces es temporal. Entonces, es estar. Si algo es temporal como una emoción o una acción, se usa estar. Ser y estar son difíciles si no se practica y recuerda los usos de cada uno. Es más importante recordar como una regla general, si algo es permanente, es estar, y si algo es temporal, es estar. Espero que este video te ayude. Gracias y adiós.